Hola amigos, muy buenas tardes, noches desde Madrid, España y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Muy buenas tardes, mi nombre es Virginia Valdominos, ya me conocen muchos de ustedes, soy psicóloga general sanitaria, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y este es un espacio para difundir el psicoanálisis, para llegar cada vez a más personas que todavía desconocen o no han comenzado a utilizar este método, esta técnica para el cuidado de la salud mental. Muy buenas tardes. En este espacio de psicoanálisis y salud mental ustedes plantean preguntas y nosotros las respondemos desde el punto de vista psicoanalítico. Así que anímense a formular sus preguntas que darán a formar parte de nuestra lista de temas y los iremos abordando lunes a lunes cada semana. Muy buenas tardes. El tema de hoy ha sido planteado por uno de nuestros seguidoras y es el siguiente. Dice, la ciencia en la psicología, la ciencia o lo científico, en la psicología en particular y en general. Así que vamos a hablar de este tema, de la ciencia y de lo científico en la psicología. Muy bien, vamos a empezar a decir que dentro del universo de todo lo posible, la ciencia o las ciencias, para poder hablar con más exactitud, se limitan a explicar un punto dentro de todo ese universo de todo lo posible. Y cada ciencia sabe muchísimo, lo sabe todo, pero solamente de ese área específica, de ese punto dentro de todo el universo de lo científico. O incluso podemos hablar del universo de lo poético, ya que es la poesía la que va abriendo el camino a las ciencias. Ya saben ustedes que nuestra escuela es Escuela de Poesía y Psicoanálisis, Grupo Cero. Muchas veces me preguntan las personas que por primera vez conocen esta conjunción poesía y psicoanálisis, de la cual es artífice nuestro maestro, director de la escuela, fundador de la escuela, recientemente fallecido, el doctor Miguel Óscar Menasa, que combinó poesía y psicoanálisis, puesto que la poesía sería ese universo de todo lo posible. Dentro del universo del lenguaje, cualquier combinación de palabra con cualquier palabra, eso sería la poesía. Puede combinar cualquier palabra con cualquier palabra. Ese es el imaginario universal. Pero después vamos a ver que la ciencia, cada ciencia utiliza un imaginario restringido que se corresponde con los conceptos que forman parte de esa teoría científica. Y por tanto, cada ciencia va a estar sobredeterminada. En el caso del psicoanálisis, sobredeterminada, ¿qué significa? Perdón, voy a explicar antes esto. Sobredeterminada quiere decir que hay un concepto teórico que es el objeto de estudio de esa ciencia. Por ejemplo, en el caso del psicoanálisis es el concepto de inconsciente, es lo inconsciente, es nuestro objeto de estudio. Entonces, lo inconsciente es sobredeterminante de toda la ciencia. Quiere decir que el concepto de inconsciente se relaciona de manera invariable con todos los otros conceptos que configuran, ¿no?, o que se articulan dentro de una teoría, en nuestro caso la teoría del inconsciente. Es decir, ese concepto da nombre a ese universo, a ese continente teórico o a ese continente científico. Entonces, en el caso del psicoanálisis, por tanto, vemos que es el concepto inconsciente, es el que sobredetermina todo lo que pasa en ese campo de estudio que es el aparato psíquico, ¿vale? Bien, entonces podemos hablar del psicoanálisis como ciencia, es decir, dentro de todas las posibilidades del lenguaje, cada ciencia explica un punto de esa realidad, de todo lo posible. Dentro de esas ciencias, además, encontramos unas diferencias. Hasta más o menos casi llegado el siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX, se hablaba de la ciencia como si solamente hubiera una ciencia, ¿no? Y estaba referida sobre todo a la ciencia positivista, que es la que todos nosotros hemos aprendido en el colegio, en el instituto, en la universidad, ¿no?, donde está basada
en el tiempo aristotélico y en las concepciones derivadas de esa aproximación a la realidad y al sujeto cognoscente. Ahora bien, ahí a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, nacen otras ciencias. Dentro del marco del capitalismo se producen unas nuevas ciencias que pretenden o que vienen, digamos, en auxilio del humano dentro del sistema capitalista. Es decir, el capitalismo es el mejor sistema de producción comprobado hasta la fecha. Bien, podríamos criticar lo que es la distribución, que habría que mejorarla dentro del sistema capitalista, pero es cierto que dentro de la producción del sistema capitalista, donde nace la producción en serie, la socialización universal, etc., ahí nacen unas nuevas ciencias que vamos a llamar, que se dan a llamar ciencias conjeturales, que son diferentes a las positivistas. Y ahí se encuentra la teoría del valor, la teoría del inconsciente y la lingüística. Son ciencias, por tanto, que vienen a estudiar, por una parte, el sistema capitalista en el que vivimos, cómo funciona y cómo nos sobredetermina, puesto que la sobredeterminación nuestra no solamente es inconsciente, sino que también es económica, porque vivimos en ese sistema capitalista y la posición que ocupamos dentro del sistema de clases y del sistema de intercambio de mercancías va a determinar nuestra vida, queramos o no. Y por otra parte, también nos vienen a quitar la venda esas ciencias conjeturales con respecto a nuestra sobredeterminación inconsciente. Es decir, las ciencias conjeturales nos van a quitar la venda de los ojos, una ceguera que tenía el hombre hasta que nacen estas ciencias, que son la sobredeterminación económica y la sobredeterminación inconsciente. Nos enseñan eso. Entonces vienen a romper, producen una ruptura con respecto a las ciencias positivistas. Las ciencias positivistas el tiempo lo miden según el tiempo del reloj, del pasado al presente y del presente al futuro. Es decir, algo que ha pasado en el pasado no se puede modificar, ¿no? Y el pasado es inamovible y determina cómo eres hoy y lo que te va a pasar mañana. Bueno, para las ciencias conjeturales, dentro de las cuales se enmarca el psicoanálisis, la determinación no viene del pasado, sino que viene del futuro. Es decir, podemos modificar el pasado, podemos modificar el presente y podemos transformar nuestro futuro, porque manejamos otro tiempo, que es el futuro anterior. Entonces, esta nueva forma de pensar va a producir una ruptura con la forma de pensar aristotélica, más antigua, en el sentido de superada en los libros. Claro, por eso me causa muchísima gracia cuando alguna persona desconocedora totalmente del psicoanálisis, que no estudia para nada y que no ha hecho un estudio de la aproximación al sujeto cognoscente a lo largo de la historia de la humanidad o de la historia de las ciencias, viene y dice que el psicoanálisis es antiguo, ¿no? O que está pasado de moda. Obviamente esa persona no es una gran desconocedora. ¿Por qué? Porque si hiciese un estudio de la producción científica de la humanidad hasta este momento, veríamos cómo se ha producido un salto cualitativo y cuantitativo con la producción de una nueva ciencia, que es la ciencia psicoanalítica, donde a partir de lo cual podemos pensar que todo lo anterior al psicoanálisis es precientífico, también la ciencia positivista, en el sentido de que de esa psicología que no incorpora el concepto de inconsciente, ni en su estudio ni en su intervención. Quiere esto decir que entonces nos encontraríamos con una práctica clínica precientífica en la mayoría de las consultas psicológicas en la actualidad, que no tiene en cuenta el concepto de inconsciente, es decir, que no puede establecer ningún modo de prever o de hacer pronóstico o tratamiento, digamos, bajo un control científico. Mientras que el psicoanálisis tiene su concepto teórico, su método y su técnica establecido,
que es el objeto teórico, el concepto de inconsciente, el método es el método de interpretación-construcción y la técnica, la asociación libre en transferencia. Es decir, nosotros consideramos precientífico a todo aquello que nace o que se produce antes de la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños va a ser el texto que va a dar nacimiento al psicoanálisis, y no solo al psicoanálisis, sino a la psicología científica, a la psicología de los procesos inconscientes. Todo lo anterior, incluidos los trabajos de Freud previos a la interpretación de los sueños, los consideramos precientíficos. Es la prehistoria del psicoanálisis. Por tanto, todos aquellos estudios positivistas, racionalistas, que no incorporan el concepto de inconsciente, son considerados por nosotros precientíficos, es decir, todavía no han llegado al estudio científico de la mente humana. El psicoanálisis es hoy por hoy la psicología más avanzada, la psicología científica, podemos decir, la psicología que nos explica con más de 9.000 páginas escritas. Podemos hablar de 3.000 y pico páginas de Sigmund Freud, 3.000 páginas de Jacques Lacan y otras tantas de Miguel Óscar Menasa, más todos los estudios derivados de ellas que fundamentan la cientificidad del psicoanálisis. Por supuesto, no esperemos que el fundamento de una ciencia conjetural sea el mismo que el de una ciencia positivista, ¿no? La investigación psicoanalítica también avanza por interpretación-construcción y también produce, con la aparición de cada concepto teórico, produce ruptura. El modelo de producción científica del psicoanálisis es el de las matemáticas. Las matemáticas vienen a ser el inconsciente de todas las ciencias. Es decir, las matemáticas, que es una ciencia que tiene 4.000 años, es una ciencia que sirve de modelo para explicar la producción científica de cualquier otra ciencia, puesto que las matemáticas, vamos a ver cómo explicamos esta cuestión, ¿no? Inicialmente, cuando los seres humanos tenían que intercambiar, hacer trueque de productos, hacer algún tipo de suma, de resta, se necesitaban los dos conjuntos reales. Es decir, si alguien iba a intercambiar vacas con ovejas, tenían una concepción imaginaria de cantidad y podían intercambiar una vaca por 3 ovejas, ¿no? Pero necesitaban los dedos para contar, o el ábaco, o algún otro, o piedritas, ¿no? La escuela pitagórica, por ejemplo, lo hacía así, ¿no? Entonces, intercambiaba, me das 3 ovejas y te doy 3 piedritas, ¿no? O indicaba que 3 con el ábaco, o 3 ovejas a cambio de una vaca, ¿no? Entonces, pero se necesitaban los dos conjuntos reales. Es cuando nace el número natural, es decir, el número 2 o el número 3, que deja de ser necesario uno de los conjuntos reales. Ya no hace falta el ábaco o las piedritas, sino que yo digo 3 y el otro me entiende a qué me refiero con 3, ¿no? Nace el símbolo, el pensamiento simbólico, y ahí nace la ciencia de la matemática. Es decir, ahora va a empezar a operar con símbolos, no con realidad, sino con el universo simbólico. Lo mismo sucede en psicoanálisis, cuando nace el primer concepto del psicoanálisis, el concepto de inconsciente, que decimos que es el que sobredetermina. Ya no vamos a manejarnos con lo real, sino, como toda ciencia, el símbolo, la fórmula, la matemática, lo simbólico nos permite alejarnos de lo que nos perciben nuestros sentidos y poder estudiar la realidad desde lo simbólico, y de este modo, mediante el pensamiento simbólico, podemos transformar la realidad, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que hace cualquier ciencia, ¿no? Nos aleja de los sentidos, y el psicoanálisis nos lo explica así, ¿no? Cómo lo que percibimos a través de los sentidos es siempre engañoso, no es científico. Es decir, cuando sale el sol por el este y se pone por el oeste, tu percepción visual puede engañarte y puedes pensar que es el sol el que gira alrededor de la Tierra. Pero llega
Copérnico y matemáticamente o científicamente demuestra que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que según los movimientos de traslación y rotación es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Bueno, pues hasta ahí, eso es una herida narcisística, por supuesto, para el ser humano, porque viene la ciencia a decirle que sus percepciones, lo más nuestro que sentimos, que es lo que ves, lo que sientes, lo que escuchas y que crees más real, en realidad es engañoso, está distorsionado. Por tanto, la ciencia nos va a proveer de un conocimiento mucho más ajustado a cómo funcionan y cómo se producen los fenómenos de la naturaleza, nos explica de la naturaleza exterior o de la naturaleza humana, más que cualquier percepción que nosotros tengamos, ¿no? La percepción es errónea. Entonces, nosotros trabajamos con el universo científico, trabajamos con conceptos, trabajamos con ciencia. Entonces, claro, cuando alguien dice es que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el concepto inconsciente, con el concepto de pulsión de muerte, no, en una ciencia no se puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Es como decir, estoy de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein o no estoy de acuerdo. Bueno, pues estudie usted física y luego escriba un libro demostrando que la teoría de la relatividad de Einstein es incorrecta, pero no es una cuestión de opiniones de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Se trata de estudiar la ciencia. Y que, por cierto, la ciencia del psicoanálisis es una ciencia muy amplia, podríamos estar hablando de esto durante varios programas, que no puedes, no vas a terminar tu vida, una vida no da para estudiar o terminar de estudiar la complejidad de la mente humana, porque tenemos que estudiar a Freud, tenemos que estudiar a Lacan, tenemos que estudiar a Menasa y además tenemos que hacer práctica clínica, praxis psicoanalítica y nunca dejar de estudiar. Y no solamente de estudiar en los libros, los textos, sino estudiarnos a nosotros mismos, psicoanalizarnos con otro psicoanalista para estar en permanente transformación, que es lo que exige el tratamiento psicoanalítico, en constante transformación y en constante autoobservación, autoconocimiento, porque un psicoanalista no va a poder nunca ayudar a otra persona a producir su inconsciente si él o ella no trabajan en la producción de su inconsciente. Entonces, es fundamental también para la ciencia psicoanalítica psicoanalizarse, que los psicoanalistas se psicoanalicen, como hacemos los psicoanalistas del Grupo Cero. Estamos en permanente formación y en permanente transformación, en permanente psicoanálisis. Por lo tanto, una ciencia de la que no se van a aburrir nunca, una ciencia en la que uno en realidad nunca termina de construirse, sino que siempre vamos a ser candidatos al psicoanálisis, candidatos en esa construcción del sujeto del inconsciente que somos y ayudar al otro también a hacerse sujeto del inconsciente, a sujetarse a su propio deseo, quiere decir, ¿no? A producir un sujeto deseante, porque eso es lo que nos viene a traer el inconsciente, nuestro propio deseo inconsciente, que conociéndolo eso nos ayuda a producir un deseo en lo social mucho más trabajado, mucho más depurado, quitándole toda esa cuestión o separándolo de toda la cuestión infantil que hay en nosotros, de toda la cuestión edípica, que es la que nos viene a mostrar y a traer el psicoanálisis. Entonces, ciencias de la psicología, psicoanálisis, es la ciencia del inconsciente, es hoy por hoy la ciencia más avanzada con respecto al funcionamiento de la mente humana, no solo la más avanzada, sino la más humana que existe, porque nos muestra no solamente nuestra capacidad de crear, de producirnos, de transformar, sino también los obstáculos que provienen de nosotros mismos y que impiden el desarrollo o la producción de todo nuestro potencial y de toda nuestra energía mental y psíquica, que es enorme, es inexplorable, pero que se puede empezar a explorar en tu propio psicoanálisis. Entonces, os animo
bueno, pues a leer a Freud, por supuesto, a seguir las conferencias, a seguir las clases que hacemos, pero sobre todo os animo a comenzar vuestro psicoanálisis, porque si hay algo que os está impidiendo avanzar, crecer, poner en juego todo vuestro poder mental, que lo podemos decir así, el inconsciente es un segundo cerebro que está dormido y cuando uno empieza a trabajar, a psicoanalizarse, ya no te deja la interpretación o el proceso de psicoanálisis, ya no te deja quieto, ya no te deja tranquilo y entonces vas a empezar a verdaderamente a conocerte, a conocer tus límites, a poder colocar bien los límites donde tienen que estar y dejar que se libere una gran cantidad de energía psíquica que está reprimida y no tiene por qué, y que se puede poner en lo social, se puede poner en el trabajo, se puede poner en los amores, se puede poner en la sexualidad y en muchos otros lugares donde conviene que estés como hombre, como mujer social, como profesional o como, bueno, pues como artista o todo ese desarrollo de potencial que digo que está en nosotros, sí, pero si lo trabajamos. Si no lo trabajamos, toda esa energía está haciendo síntoma, te está enfermando. La represión solamente enferma. Así que os animo de verdad a comenzar vuestro psicoanálisis. Si queréis que sea con Virginia Valdominos, servidora, pues podéis comunicaros conmigo. Todos mis datos de contacto los podéis encontrar en www.virginiavaldominos.com. Estaré encantada de atenderos tanto en Madrid capital, en Alcalá de Henares, en Camarma de Esteruelas presencialmente y, como no, online, estéis donde estéis, a través de esta consulta internacional de psicoanálisis, podéis psicoanalizaros conmigo por videollamada, que es el mismo efecto que estar presencialmente juntos, puesto que lo que interesa es que vosotros habléis, que tú hables y yo te escuche para que se pueda producir la interpretación psicoanalítica y el campo de la transferencia. Bueno, muchísimas gracias. Espero que este breve mensaje nos haya acercado un poquito al tema de hoy, la ciencia y lo científico en la psicología y en general, y volvemos el próximo lunes. Pueden plantear sus sugerencias de temas, sus preguntas, sus consultas, sus intereses y ya saben, lo vamos añadiendo a la lista para seguir hablando en próximos programas aquí en el espacio de psicoanálisis y salud mental de la Consulta Internacional de Psicoanálisis de Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Muchas gracias, amigos. Seguimos la próxima. Chao, chao. Gracias, Carmen, y a todos, Jennifer, Maruja, Nicolás, Luz, Silvana, Félix, a todos, Alexandra, Flor, Gina, Leo. Gracias por acompañarme un lunes más. Seguimos.